Los vampiros son personajes muy peculiares e interesantes de los cuales seguramente alguna vez has escuchado. Unas criaturas sedientas de sangre que se han convertido en parte de la cultura general, retratados como monstruos, como galanes seductores, como villanos o incluso como padres amorosos. Bueno, pues en este video hablaremos sobre estos interesantes personajes. Un video enfocado en conocer a los vampiros. Y primero que nada, ¿qué son los vampiros? Un vampiro es una criatura que se alimenta de la energía vital de otros seres vivos para mantenerse a sí mismo con vida. Usualmente esta recarga de energía vital la obtiene de la sangre de otros seres vivos, principalmente los humanos. Pero ¿por qué sangre? Esto debido a que según las creencias antiguas, y bueno, incluso las creencias no tan antiguas, incluso creencias de la actualidad, creen que el alma, nuestra alma, lo que nos da la vida, lo que nos hace estar vivos, se encuentra dentro de la sangre. Digamos que en la sangre se encuentra el alma, la esencia de la vida. Y un punto importante acerca de los vampiros es que no están ni vivos ni muertos, sino antes todo lo contrario. No es cierto, más bien se les considera como no muertos. Esto que significa que en pocas palabras están como que a la mitad, ¿saben? Como que no están ni vivos, o sea, no son seres que están vivos, que tienen vida, pero tampoco están completamente muertos, están como que en medio. Por lo tanto, a los vampiros se dice que son criaturas no muertas, no están ni vivas ni muertas, pero están en la mitad. Esos son los vampiros. Se podría decir que existen dos posturas acerca del origen de los vampiros. Por un lado tenemos a aquellos que dicen que el alma del vampiro sigue siendo el alma original de la persona que murió, y por otro lado tenemos a los que dicen que el alma original de la persona ya se fue al más allá, y que el cuerpo de la persona fue poseído por un demonio, que es un demonio pues que lo hace ser vampiro. Ok, entonces tenemos dos posturas. Por un lado tenemos los vampiros que conservan el alma original de la persona, y por otro lado tenemos los vampiros que fueron poseídos por un demonio y por eso son vampiros, y por eso están sedientos de sangre. Aunque se dice que solo se alimenta de sangre, esta solo es parte de su dieta. De la sangre saca la energía vital para mantenerse vivo. Algunos vampiros deben comer algo más que solamente la sangre para mantenerse con vida. Usualmente se comían los cadáveres de sus víctimas, que podrían ser animales o personas. ¿Cómo identificar a un vampiro? El primer paso era la exhumación del cadáver del presunto vampiro. Como ya se los mencioné, pues los vampiros se hacen vampiros después de muertos, y es por eso que muchos de estos sospechosos incluso ya estaban enterrados. Y ahora sí, después de haber sacado el cuerpo de su tumba y tenerlo aquí, hay que checar qué signos podrían indicar vampirismo. Si el cuerpo parecía saludable, estaba hinchado o le estaba saliendo sangre de la nariz o incluso de la boca, que la cual era sangre presuntamente de sus víctimas, entonces ese cadáver era muy probablemente un vampiro. Si las uñas, el cabello o los dientes parecían más grandes que cuando fue enterrado, entonces era muy probable que ese cadáver fuera un vampiro. Y otra señal que si tú veías en uno de estos cadáveres probablemente era un vampiro, era si presentaba pocos signos de descomposición. Aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis, y es que usualmente esto se hacía en Europa del Este. Estamos hablando en países como Rusia, en países como Croacia, como Rumania, donde pues usualmente las temperaturas son muy frías. Entonces pues que un cuerpo no presentara signos de descomposición tan rápido pues era algo, digamos, que usual, ¿no? Pero ellos lo veían como un síntoma de vampirismo. ¿Qué características tienen los vampiros? Principalmente los colmillos. Tienen unos colmillos bastante largos y características físicas como delgadez y palidez. Y otra de sus principales características es que pueden transformarse en animales como gatos, perros, ovejas, caballos, aunque las más populares son la del murciélago y la de convertirse en niebla. Otra característica es que no se reflejan en los espejos ni tienen una sombra. Esto debido a que se dice pues ellos no tienen alma, aunque esto puede variar. En algunas versiones sí tenían sombra y reflejo, pero en otras no. No soportan los símbolos cristianos, religiosos o que tengan que ver algo con Dios. Esto debido a que algunos de ellos son demonios, y aunque no sean demonios, pues son seres malignos que sienten un rechazo hacia una imagen religiosa. Y hablando un poco de sus poderes, pues físicamente son muy resistentes, ágiles, rápidos, fuertes e incluso pueden volar. Usualmente son vulnerables a la luz. Sin embargo, esto no era así siempre. Dependía de la persona que te lo contara, ya que en algunas culturas con la más mínima resolana de sol que le diera a un vampiro, este instantáneamente se convertía en cenizas, mientras que en otras culturas el vampiro podía caminar debajo del rayo del sol sin ningún problema. Y otra característica que los caracteriza es que son buenos por naturaleza para la magia negra. Buenos hechiceros solo por el hecho de ser vampiros. Seres lujuriosos,
vampiros. Usualmente los vampiros son considerados seres lujuriosos e incluso en la literatura actual se ha utilizado mucho este recurso al momento de retratarlos. En muchas de estas obras utilizando el erotismo como una característica. Incluso muchas novelas pareciendo más una novela erótica que una novela de vampiros. Pero regresando, los vampiros son estrechamente relacionados con la lujuria y el erotismo, y de lo más común es que un vampiro primero seduce a una mujer y justo al momento de estar a punto de, pues ya saben qué, el vampiro la ataca. Aunque esto sí ya es más reciente. Digo, con vampiros luciendo como Robert Pattinson es más creíble esto. Aunque según las culturas antiguas, un vampiro lucía más o menos así. Entonces tal vez no les era tan fácil seducir a una mujer. Por lo que usualmente según los relatos antiguos, los vampiros solamente atacaban a sus víctimas. Sin seducción ni nada. Digamos que no había ni un cafecito de por medio. Desde siempre los vampiros han sido considerados seres lujuriosos. Guapos o no, ellos buscaban a las mujeres. Incluso en algunas versiones se decía que ellos buscaban a las mujeres vírgenes de los poblados, o que regresaban por quien fue su esposa en vida, o por la mujer por la cual se sentían atraídos para copular con ellas. Y de esa mezcla nacían los conocidos como vampiros. Estos hijos, mitad vampiro, mitad humano, heredaban las habilidades de los vampiros, pero no sus debilidades. Por lo tanto, eran personas respetadas y usualmente contratados como cazadores de vampiros. ¿Por qué alguien se hace vampiro? La principal, por la mordida de un vampiro. Si un vampiro te chupaba la sangre y morías, estabas condenado o condenada a convertirte en un vampiro. Y como ya lo mencioné anteriormente, usualmente esto lo hacían vampiros o vampiras durante el acto sexual, dándole un toque más dramático al asunto. Algo que no les había mencionado es que existen tanto vampiros como vampiras, ¿ok? O sea que si eres hombre o mujer puedes convertirte en vampiro. Y es algo que quería aclarar antes de seguir con el video. Ahora sí, sigamos con el video. También podías convertirte en vampiro si tuviste una muerte prematura o violenta. Si tu muerte había sido de una forma violenta o pues en circunstancias feas, tenías posibilidades muy altas de convertirte en un vampiro. Otra razón era por incumplimiento de rituales funerarios. Si al momento de tu muerte no se realizaban los rituales funerarios correspondientes, tenías probabilidades muy altas de convertirte en un vampiro. Por rebelarte contra Dios. Si en vida habías practicado hechicería, brujería o cualquier cosa de este tipo que va en contra de Dios, también era muy probable que te convirtieras en un vampiro. ¿Cómo acabar con un vampiro? Estacado. Estaca al corazón, la más popular y difundida. Agarras al vampiro de día durmiendo y le clavas una estaca en el pecho. Aunque ese método acarreaba una peculiar consecuencia, por lo cual no mucha gente quería hacerlo, pero de eso les hablaré un poco más adelante. Otro método era la decapitación. Le cortaban la cabeza al cadáver, ponían la cabeza entre sus piernas y lo volvían a enterrar. Y así acababas con un vampiro. La incineración completa o parcial del cadáver. Sacarle el corazón al vampiro e incinerar el corazón, o incluso incinerar todo el cuerpo, aunque esto último se hacía como último recurso, ya que se creía que al incinerar el cuerpo el alma podría perderse para siempre. O repetir el funeral, realizar toda la ceremonia fúnebre de nuevo y a veces acompañada de un exorcismo. ¿Qué era el último suspiro? Regresando al tema de por qué una estaca al corazón era algo peligroso y no mucha gente lo quería hacer. Bueno, pues déjenme les explico. Y para esto vamos a meter un poquito de ciencia. Al momento de morir, pues obviamente todos nuestros órganos internos comienzan a descomponerse, generando bacterias, gases y fluidos que digamos no son muy buenos para la salud. Sin embargo, muchos de estos gases y bacterias se condensan en esta parte de nuestros órganos. Entonces, si tú agarras un cadáver y le clavas una estaca, obviamente todos estos gases que se formaron pues van a salir. Algunas de estas veces todo este aire salía por la garganta y generaba una especie de grito, como si el cadáver estuviera gritando. Por lo tanto, ellos creían que era el vampiro que gritaba porque acababa de morir, cuando es una reacción normal del cuerpo humano. Sin embargo, era dañino para su salud porque obviamente eso lo hacían sin ningún tipo de protección. Entonces, al momento que estos gases salen disparados del cuerpo del humano, pues van cargados de bacterias que si tú respiras y tienes contacto con ellos, pues te pueden generar enfermedades. En esos años eso no se sabía y por lo tanto creían que al momento de esta a un vampiro te caía una maldición. Explicado esto, sigamos con la siguiente pregunta. ¿Qué nos dice la ciencia sobre los vampiros? En la actualidad los vampiros son tomados como seres ficticios, tanto por la sociedad como por la ciencia. Al menos por lo que sabemos, los vampiros jamás han sido reales. Y aunque en la antigüedad sí se creía que existían, en la actualidad son tomados con menos seriedad. Creemos que son igual de reales que Frankenstein o que el hombre lobo. Aunque aquí me gustaría hacer una aclaración. Hay algunas personas que creen que los vampiros
vampiros en realidad sí existieron, pero se extinguieron. Esto es completamente falso. Los vampiros nunca han existido. Al menos hasta donde sabemos, usualmente los vampiros eran malentendidos. Y usualmente muchas de estas epidemias de vampiros en poblados eran en realidad epidemias de enfermedades. Pero como no se sabía que existían estas enfermedades, pues se le atribuía a vampiros. Digamos que si en tu poblado cayó una epidemia de peste negra, era más fácil creer que tu aldea estaba siendo atacada por vampiros a creer que se trataba de alguna enfermedad. Y así pasó en muchas ocasiones. Es por eso que les digo que los vampiros usualmente eran malentendidos. Digamos que una enfermedad la cual se creía que era causada por un vampiro, se descubría su causa real y se descartaba al vampiro. Y así pasó con muchas enfermedades. Esto ha sido todo por el video de los vampiros. Digamos que un video enfocado a todo lo que debes de saber acerca de estas criaturas. Espero que les haya encantado mucho este video. Gracias por haberme acompañado. Y sin nada más que decir, espero volvernos a ver muy pronto en un video nuevo. Bye.